Pueblo de Dios, hoy los saludo muy cordialmente. Hoy vamos a iniciar un programa más, Caminando con Jesús, un programa que nos lleva al entendimiento, a la formación de su palabra, cuando nosotros escudriñamos su santa palabra. Hoy vamos a estudiar la ley de Dios. ¿La gracia anula la ley de Dios? ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Qué piensas tú? ¿La gracia anula la ley de Dios? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y por eso es lo que vamos a estudiar a través de la Sagrada Escritura, lo que la Biblia nos enseña acerca de la ley de Dios. ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es la pureza de su santa ley? ¿Quién y cómo escribió la santa ley? Vamos a estudiarlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, 18. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, 18. Ahí vemos el concepto de esa formación. En el capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Bueno, en esa formación, cuando nosotros estudiamos su santa palabra, le hacemos seguimiento. Si la gracia anula la ley de Dios, o si la ley quedó clavada en la cruz, eso es lo que vamos a estudiar bíblicamente. El por qué, viendo y analizando, y cuando estudiamos su santa palabra, ella nos transmite, ella nos informa si la gracia anula la ley de Dios. Entonces, ahora, ¿a quién nos conduce a la ley? Vamos a estudiar el libro de Gálatas. ¿Qué nos dice Gálatas? En el capítulo 3, 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, al fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la ley nos lleva a Cristo para justificando por la fe. Esa es la formación en la cual la ley nos lleva. Ahora, cuando vamos más a fondo para investigar si la gracia anula la ley de Dios, eso lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 4. ¿Qué nos dice Juan? Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿la gracia anula la ley de Dios o la ley de Dios quedó clavada en la cruz? Eso es lo que vamos a estudiar a fondo. A fondo, si la gracia anula la ley de Dios o si la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Porque cuando nosotros vamos estudiando a fondo de su palabra, en el versículo que acabo de estudiar, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cómo sé yo cuando estoy pecando? ¿Quién me señala a mí el pecado? Si vamos a poner, si la ley de Dios, los sagrados 10 mandamientos de Dios quedaron en la ley, clavada en la cruz, entonces ¿quién me señala a mí el pecado? Pregunto, ¿quién me señala a mí el pecado? Porque si la ley de Dios quedó clavada en la cruz, ¿quién me señala a mí el pecado? Ahora, eso es lo que vemos en el capítulo, en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí me lo está confirmando, que es la ley de Dios
quien me señala a mí el pecado. Es la ley de Dios la que me señala a mí el pecado, porque eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de su palabra, que es su formación. Ahora, ¿quién revela la santa ley? ¿Verdad? Esa la analizamos y vemos cuando vamos a Primera de Juan. A Primera de Juan, ¿quién la revela? ¿Quién la revela? Es la ley de Dios. ¿Y quién revela la santa ley? ¿Qué es lo que nos revela? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la que me revela a mí el pecado cuando yo entro en la desobediencia de su palabra. Ahora, ¿la gracia anula la ley de Dios? Yo pregunto, ¿la gracia anula la ley de Dios? Vamos a estudiar más a fondo si la gracia anula la ley de Dios. Porque en el concepto de la formación, la gracia tiene que andar de la mano con la ley de Dios. De la mano, no se pueden separar. Igualmente como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen que andar de la mano, porque ambos coinciden y van de la mano, ¿verdad? Ambos, esa es la formación. Y por eso la ley de Dios tiene que ir de la mano con la gracia, que es la formación. Tiene que ir así, juntos, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Y es la formación del poder de Dios. Y por eso es que tenemos que ir de la mano con Cristo Jesús. Ahora, la gracia anula la ley de Dios. Eso lo vamos a estudiar en un concepto de formación, en la cual cuando nosotros vamos a la formación y a su pureza y vemos que la ley de Dios y la gracia y la fe somos formados en la pureza. Porque para yo andar en la obediencia de la palabra de Dios, es porque yo ando y estoy cumpliendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. En la formación como Cristo Jesús nos enseñó. Él nos enseñó ese legado de amor y de pureza. Para yo vivir bajo la gracia, estoy en armonía con Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar. El versículo que es muy importante cuando estudiamos el libro de Colosenses. ¿Qué me dice a mí el libro de Colosenses en el capítulo 2? En el capítulo 2, versículo 14. Me dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos toman este versículo como que si la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Lo utilizan, pero no lo leen a fondo. ¿Qué dice anulando el acta de los decretos? ¿Qué es el acta de los decretos? El acta de los decretos son las 600 leyes ceremoniales. Esas 600 leyes sí quedaron clavadas en la cruz. La ley moral, que es la ley de Dios, sigue viva para siempre. Porque es la ley moral, es la ley de Dios. Y aquí me está hablando de el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fíjate que aquí es cuando usted analiza y ve bueno, yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué muchas personas piensan que la ley de Dios quedó clavada en la cruz? Porque leen este versículo y dicen, no, sí quedó clavada en la cruz. Ahora, si la ley quedó clavada en la cruz, quiere decir que no existe el pecado, porque ya no hay ley. No hay ley quien me señala a mí el pecado, porque si la ley de Dios quedó clavada en la cruz, entonces ya no existe el pecado. Fíjate que el gran error que muchas religiones dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, porque leen este versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 14.
Y lo que quiere decir ese versículo, que las leyes ceremoniales sí quedó clavada en la cruz. Y el sacrificio de cordero, porque moría el último cordero, que es Cristo Jesús, eso sí quedó clavado en la cruz. Pero entonces manipulan la verdad y no la dicen. Y entonces manipulan y le hacen creer que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. ¿Y cuál es el temor que siente? Porque le temen al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del sábado. Y el acuérdate, ¿qué quiere decir el acuérdate? Porque desde el inicio, desde el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, lo hizo en 6 días y descansó el día séptimo, sábado. Él mismo nos dio el ejemplo de reposo, de reposar el sábado. Y Él lo dio como descanso para alabar al Padre Creador. Eso es la formación. Y es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene el sello. Y lo bendijo. Eso es la formación. Y por eso es que tenemos que nosotros analizar y ver el contexto del amor y de la bendición que Cristo nos enseñó. Porque Él nos enseñó esa pureza. Ahora, muchos toman también, hay otro texto en la Sagrada Escritura que ellos lo toman como válido y lo hacen creer que Cristo Jesús anuló la ley de Dios clavándolo en la cruz. Y lo hacen ver ellos. Y dicen, no, la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Romanos en el capítulo 10, en el versículo 4, vamos a leer qué nos dice Romano en el capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Entonces toman este versículo y lo hacen ver que sí, que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Se la creen. Pero entonces cuando nosotros estudiamos a fondo, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir que el fin de la ley es Cristo? Claro, cuando yo ando en la obediencia de su palabra, en la armonía de Cristo Jesús, porque yo ando en la fe y en la gracia a través de Cristo nuestro Señor. Y cuando yo ando en la fe de Cristo nuestro Señor, ando en la gracia. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, si yo ando en la fe de Cristo Jesús y ando en la gracia, la ley no me va a señalar. Por eso el fin de la ley es Cristo. Ahora, si yo ando en la desobediencia de la ley inmediatamente me señala. Porque aquí me lo está Él confirmando en su santa palabra. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia. ¿Y qué es justicia? Cuando yo ando en la obediencia de su palabra. A todo aquel que cree. Si yo creo en Jesús, en mi Padre Salvador, que es Cristo Jesús, para llegar al Padre Creador, wow, bueno, eso es la formación y la pureza. Por eso es Cristo. Porque en Cristo Jesús formamos y vemos esa gran verdad, esa formación. Ese amor que Cristo nos enseña a nosotros. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Aquí en el libro de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 5, y cuando nosotros vamos al versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Eso quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Ahí está la formación, ahí está la pureza en Cristo nuestro Señor. Por eso cuando nosotros estudiamos su santa palabra y día a día nos llenamos de esa sabiduría, de ese entendimiento, de esa formación, de esa pureza que Cristo nos enseña a nosotros, nos llenamos de amor. Y por eso la ley de Dios sigue vigente, la ley de Dios está vigente, los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios
La ley de Dios viene en dos conceptos. Los primeros 4 mandamientos es el amor de Dios y los otros 6 mandamientos, el amor al prójimo. Ahí están reducidos en 2. El amor a Dios y el amor al prójimo, ahí están incluidos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa es la formación. Ahí está el amor verdadero de Cristo Jesús. ¿En dónde? En los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque la palabra lo dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso lo vemos en el libro de Juan. Si yo amo a Dios, amo al Padre Creador, porque lo estoy amando, lo estoy obedeciendo a Él. Y en esa formación, eso es lo que Él nos enseña a nosotros. Porque si yo amo a Dios de corazón, de amor y de bendición, ¿cuál es la mejor forma de nosotros comunicarnos con Dios? Es a través de su santa palabra, de su bello amor. Porque fíjese usted cómo nosotros llegamos a la formación y la pureza. Aquí vemos en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 10. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Cristo Jesús, cuando Él anduvo en carne y sangre como nosotros, Él guardó los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, si yo amo a Dios, yo guardo los mandamientos de Dios, porque yo amo al Padre Creador, que es Cristo Jesús, nuestro Padre Creador. Ahora, fíjate, cuando sigo leyendo su palabra en el capítulo, en el primera de Juan, en versículo 3 y 4, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, que es el pecado, es infracción de la ley. ¿Y quién me señala a mí el pecado? La ley de Dios. Entonces es imposible que haya quedado clavada en la cruz, porque esos son los que inventan, personas que no estudian la palabra de Dios y dicen todo lo contrario para que tú y yo y cualquier persona se crea la gran mentira de lo que dicen. Porque cuando tú empiezas a escudriñar la Sagrada Escritura y empiezas a leerla, a escudriñarla, te das cuenta de la gran mentira que nos han tenido por años y siglos diciéndolo que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, haciéndolo creer esa gran mentira. Por eso cuando nosotros estudiamos su santa palabra nos enteramos de esa gran verdad en la cual muchas religiones no dicen la verdad, ocultan la verdad. Pero cuando tú empiezas a escudriñar la santa palabra, te enteras de la gran verdad. Cuando usted va a fondo estudiando la palabra de Dios, se da de cuenta de la gran verdad que está en la Sagrada Escritura. Esas son palabras de Dios, porque lo que está escrito está, es palabra de Dios. Por eso yo, como adventista del séptimo día, yo que me he formado en una formación de pureza de la gran verdad que es la palabra de Dios, escrita está, ahí es donde yo le doy gracias a Dios por esa palabra maravillosa que Él me la da a entender día a día. Y cada día me siento más orgulloso de escudriñar la Sagrada Escritura. Me siento feliz porque yo me comunico con mi Padre a través de la Sagrada Escritura. No por lo que éste diga, por lo que aquel diga, por lo que éste dijo. No, yo voy a fondo, yo investigo la palabra de Dios. Y a través de ella, Dios me habla. Me lleno de energía, me lleno de gozo, me lleno de alegría, de formación, de pureza. Porque es Cristo Jesús que me transmite ese mensaje de amor. Y no por lo que diga aquel, no. Escudriñando la santa palabra de Dios, nos enteramos de la gran verdad. Y por eso es que día a día nosotros nos llenamos de amor y de felicidad. Y cómo nosotros nos llenamos de esa gran alegría cuando nosotros estudiamos su santa palabra. Otra de las cosas que yo lo entendí y lo comprendí en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo al Padre Creador del cielo y la tierra, amo los mandamientos de la ley de Dios. Amo esa formación de pureza. Y por eso cuando yo ando en la obediencia de su palabra, ando en la gracia de Cristo Jesús. Ando en esa gracia maravillosa.
Porque la fe del amor, de la pureza en la cual Cristo me enseñó a mí para llevar ese legado maravilloso que Cristo nos dejó, ese maravilloso regalo que Cristo nos dejó a nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros cargar, esa cruz de Cristo, y enseñarla para que los pueblos vean la gran verdad de la pureza de que es Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Santa Palabra de Dios, cada día nos llenamos más de amor. Y eso es lo que nosotros le transmitimos al pueblo de Dios. Esa alegría, ese mensaje de amor. Ahora, ¿la gracia anula la ley de Dios? No la anula, todo lo contrario. Porque la gracia anda de la mano con la ley de Dios. Así, fortalecido. Fortalecido. Porque para yo andar en la gracia, ando en la obediencia de la ley. Estoy obedeciendo la ley de Dios y ando en la armonía, en el gozo verdadero que es Cristo Jesús, porque me lleno de gozo y sigo el legado maravilloso que Cristo nos enseñó. Por eso en su palabra Él nos dice que Él amó la ley de Dios y Él la respetó. Él nos enseñó a respetar la ley de Dios. Y por eso la ley de Dios sigue vigente, y seguimos cada día amando la ley de Dios, porque es la que me señala a mí el pecado. Porque a mí la ley no me salva, no. A mí la ley lo que hace es señalar cuando yo ando en la desobediencia. Por eso, hermanos en Cristo Jesús, escudriñe la palabra de Dios y no te dejes engañar. Porque aquellos que te dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, es un mentiroso. Es un mentiroso. La ley de Dios no quedó clavada en la cruz. La ley de Dios sigue vigente para siempre, porque es la que nos señala el pecado. Y la ley de Dios no puede andar sin la gracia. Andan de la mano juntos, porque andan así, unidos. Porque yo ando bajo la gracia de Dios. Pero aquí está la ley de Dios que me señala cuando yo ando en la desobediencia de su palabra. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos abrazamos nuestro cuerpo, estas dos manos, una con otras, se aman, son fuertes. Así es la armonía y el gozo de Dios. Porque Dios es amor, Dios es formación. Y por eso, hermanos, yo los invito día a día a escudriñar la Santa Palabra. No me crean a este servidor lo que le está diciendo, no. Créale a la palabra de Dios que está escrita en las Sagradas Escrituras. Tú analiza, estudia y medita y se da cuenta de la gran verdad. De todos estos versículos que yo los nombré, usted los puede buscar en las Sagradas Escrituras y puede comprobar por usted mismo si lo que este servidor le está diciendo o te lo comprueban en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en un escrito está, lo que está en ella es puro. Y no son palabras mías, son palabras de Cristo Jesús que están escritas en la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Esa es la formación en la cual Cristo nos enseña a nosotros, esa bendición de amor y de pureza. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a buscar la Santa Palabra, seguir día a día fortaleciéndose en Cristo, que es la mejor forma de comunicarnos con Cristo Jesús. Bueno, hasta otra oportunidad seguiremos escudriñando la Santa Palabra de Dios. Bye, bye. Dios me lo bendiga a todos y que caiga muchas bendiciones y que Dios derrame muchas bendiciones a cada uno de ustedes. En Cristo nuestro Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Bye, bye.